Buenas tardes, amados hermanos. Qué bueno es poder estar compartiendo de la palabra de Dios con ustedes, aunque sea por este medio y a la distancia, ¿no? Manda saludos Patricia para todos ustedes, los amamos. Y bueno, esperamos que se encuentren llenos de gracia y paz, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Me gustaría meditar en esta tarde en el Salmo 42. El Salmo 42 junto con el 43 constituyen un mismo poema y tiene como título al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Y Masquil significa instrucción y podríamos decir que esto es un poema o una canción de instrucción, es una de meditación también, ¿no? Y los hijos de Coré, recordemos que los hijos de Coré eran levitas, al parecer por los tiempos de David servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. Eso lo podemos ver en 2 Crónicas 20:19. Y acuérdense, Coré dirigió la rebelión de 250 líderes en contra de Moisés y Aarón durante los días en el desierto del Éxodo. Y Dios juzgó a Coré y a sus líderes y todos murieron, pero dice la palabra de Dios que los hijos de Coré permanecieron. Eso lo pueden ver en Números 26:11. Quizás estaban tan agradecidos por esta misericordia que se volvieron en Israel por la alabanza a Dios, ¿no? Y qué bueno es entonces ver qué es lo que dice el libro del Salmo, capítulo 42, versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misnar. Y aquí vemos que el escritor de este salmo se encontraba en el exilio, ¿no? Entonces vemos que necesitaba de Dios y necesitaba de la comunión, y su alma estaba abatida, dice. ¿Cómo se encontraba el salmista? Entonces, cuando empezamos a leer el salmo, vemos en el versículo 1 que dice: con sed de Dios. Y hace una ilustración del ciervo que brama. Y leí que hay dos ilustraciones sobre esto. Una es muy obvia, y el agua es vital para vivir. A veces, después de haber caminado mucho tiempo, tal vez días, este ciervo, donde no hay una gota de agua, busca de una manera desesperante. La busca de una manera desesperante y por eso brama y gime. Pero también dice que cuando llega el verano, el ciervo tiene que enfrentarse con su peor enemigo, que es el sudor, y eso hace que lo delaten ante sus depredadores. Por lo tanto, él tiene que tratar de encontrar un río donde bañarse y así evitar el ataque del enemigo. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestra agua que calma todas nuestras preocupaciones y nos defiende del enemigo es el Señor. Y por medio del Espíritu Santo tenemos la capacidad de no tener temor. Dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero además vemos en el versículo 2 que esta necesidad de Dios venía de querer presentarse delante de él. Ellos no lo podían hacer, porque como leemos en el versículo 6, y lo dije al principio, estaban exiliados con su alma abatida. Entonces se estaban acordando de estas cosas desde la tierra del Jordán. No es que ellos no sabían que Dios está en todos lados, sino que estos
al pertenecer al grupo que servían en la adoración en el templo, tenían ese lugar asignado para hacerlo y lo extrañaban. Querían conectarse con Dios y su pueblo. ¿Quién no lo quiere hacer, no? Entonces hay un paralelismo con nosotros en esta situación actual. Estamos en una situación similar. Nos encontramos que podemos vernos por internet o por distintas aplicaciones, realizar los cultos, pero no podemos hacerlo en el templo. No podemos reunirnos y esto seguramente nos causa tristeza. Si bien en tu casa, en mi casa, podemos adorarle, cantarle, compartir la cena y demás, no lo hacemos en el templo y no podemos desconocer que todos juntos a una voz, elevando gratitud, honra y dando gloria por medio de las canciones, la palabra, y al estar unidos, al hacer todas estas cosas, nos trae más alegría. Y esto es lo que le estaba pasando a este salmista, ¿no? No podían hacerlo, no podía conducir al pueblo a una alabanza en el templo. Así que eso nos está pasando ahora, pero no nos debe causar tristeza. No nos debe causar tristeza porque el Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y es importante entender esto, ¿no? Que podemos tomar este versículo en el sentido de que todos los días son los días que el Señor hace para cada uno de nosotros y en el cual nos tenemos que gozar y alegrar. No importa la situación o circunstancia en que esté cada uno. Cada día es especial para el cristiano. Hoy, por toda esta situación en la que casi todo el mundo está incluido, ¿sí?, en esta situación y casi podríamos decir recluidos, somos reclusos, estamos prisioneros de alguna manera. Algunos pueden estar con temor o intranquilidad o hasta dudas de qué es lo que va a pasar y cómo se va a desarrollar toda esta situación. Pero lo mejor sería no escuchar las noticias que nos llenan de incertidumbre. Pero sí sabemos una cosa, que tenemos que estar más atentos y enfocarnos como iglesia, o sea, como cuerpo de Cristo, cada uno en particular, a entender las circunstancias actuales y ver por estas cosas que están pasando que el día del Señor está más cerca. Pero no podemos desentendernos que esta situación, que no es voluntaria, porque estamos obligados, que para algunos trae consecuencias. Uno puede ser la depresión o el desánimo, como decía el salmista, mi alma está abatida. Es tal vez esta situación una de las enfermedades más comunes cuando uno se encuentra encerrado, cuando uno se encuentra con dificultades o problemas. Hasta incluso recordemos lo que dijo el profeta Elías, dijo, y deseando morirse después de haber ganado o matado a los adoradores de Baal, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Él deseaba morirse. Así que es importante no caer en esta situación sabiendo de quién somos hijos, ¿no? Y quién es nuestro protector, nuestra guía, nuestra dirección. Por eso un antídoto para la depresión es meditar en la bondad de Dios para con su pueblo. La nueva versión internacional dice en 2 Corintios 10:5 que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto es centrar nuestros pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarnos y no en nuestra propia incapacidad para ayudarnos. Nosotros no podemos, solos no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que estar junto a Dios. Nosotros no podemos alejarnos de su presencia. En estos momentos tenemos que estar más y más cerca, orando y pidiéndole guía y pidiéndole dirección. Esto implica entonces que nuestros oídos espirituales pueden oír pensamientos, argumentos o razonamientos que tal vez no nos convienen. Pueden provenir de nuestra carne o del diablo, pero nosotros tenemos que rechazar el mismo entregándolo al Señor. Otro problema que traía esta del exilio para el salmista era la gente que le decía a su alrededor, ¿dónde está tu Dios?, dice. Querían hacerle sentir que en este momento de necesidad Dios no podía ser hallado en ningún lugar.
Y un teólogo cristiano, apellido Boyce, dice: el primer verdadero ateísmo llegó con la filosofía griega, así que la mofa no significaba que Dios no existía, sino que Dios abandonó al salmista. Y la gente del mundo te dice siempre: ¿dónde está tu Dios? La gente del mundo, ante las calamidades, los problemas, la enfermedad, la muerte de algún niño, te pregunta: ¿dónde está tu Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Spurgeon dice algo sobre el Salmo 115:2, que también tiene que ver dónde está tu Dios. Dice: ¿dónde está ahora su Dios? Es el versículo del Salmo 115:2. Dice: era muy natural que el alma pagana dijera: ¿dónde está su Dios? Debido a que ellos no tenían ningún emblema externo, ninguna imagen visible, ni ningún objeto tangible, mientras que los paganos tenían sus muchos dioses, tales y como eran, hechos de madera y de piedra, de manera que preguntaban: ¿dónde está su Dios? Pero el salmista en el 115:3 dice: nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Isaías 46:10 dice: yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé: mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Isaías 46:10. De acuerdo a estos dos versículos podemos ver que Dios está obrando. Dios no está quieto. Dios no está dormido. No se dormirá el que te guarda, dice la palabra de Dios. Él está atento a tu situación, está atento a tu problema. Simplemente tenemos que esperar en Él. En estos momentos que tal vez alguien pueda estar con alguna situación difícil, tiene que pensar en que Dios está. Durante la mayor parte del tiempo la gente no piensa en Dios. Estamos hablando de los que no son cristianos. A veces los cristianos también. Tenemos una vida de domingo y de miércoles de oración, o de jueves en el caso de la iglesia de Boulogne. Pero después en la semana tal vez no estés con Dios. Pero para el que es no creyente, sí, no es un factor en sus vidas. Para millones de personas Dios no se ocupa en los tiempos en que hay problemas, porque no le conocen. Entonces, vemos un cambio de actitud en el salmista en el Salmo 42, versículo 5. Este salmo me gustaría leerlo de la versión Dios habla hoy. Dice: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Y me gusta esta versión porque claramente el salmista para la pelota, como decimos comúnmente, ¿no? Y empieza a analizar la situación desde otras perspectivas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi Dios? ¿Por qué he de preocuparme? Sé que en esta vida o en la próxima, dice o pensará, Él me habrá de recompensar o me llevará para seguir adorando en el templo, o el día de mañana estaré en su presencia adorándole. Por eso, dice, le alabaré, mi Dios y mi Salvador. Es tan importante este versículo que el salmista lo repite en el capítulo 42, versículo 11, y en el capítulo 43, versículo 5. Lo que ocurre con el salmista es que pone la mira en Dios, se detiene y pone la mira en Dios. Y nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en Él, y por sobre todo nuestra confianza, las cosas se aclaran, las dudas se disipan. Nuestra esperanza firme no cambia, como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 22 de Palabra de Dios para Todos. Pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. O como dice el profeta Jeremías 29:11 en la traducción lenguaje actual: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y qué dos versículos hermosos, ¿no? El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Él dice que tiene planes para nuestro bien, para darnos un futuro lleno de bienestar. Entonces, como el salmista dijo en el versículo 42:5, y yo lo hice parafraseando: paremos la pelota. ¿En dónde estamos parados? ¿Quién es nuestro Dios?
Él es el creador de todo. Es el creador del mundo, del universo, de cada uno de nosotros. Desde el día que nosotros fuimos engendrados, Él ya nos conocía. Él ya sabía cuál era tu caminar, que un día ibas a recibirle a Él como tu Salvador personal y que íbamos a caminar en su voluntad. Ojalá que todos podamos estar caminando en su voluntad y que pongamos nuestro pensamiento en esto, que Dios hace todo para nuestro bien. Él nos da un futuro lleno de bienestar, hermanos. Amén.